aquí estamos con perspectivas, como siempre. Nuestros invitados de hoy son el doctor Miguel Amadeo, jefe de gabinete del gobierno municipal, y el padre Jorge, párroco de nuestra iglesia San Antonio. Para recordar de estos últimos días el homenaje a Alfonsina, 14 años de su fallecimiento, los actos de Malvinas en homenaje a sus héroes y combatientes. Vamos adelante con el programa. Le estoy agradeciendo muchísimo con todo lo ocupado que sé que permanentemente está al jefe de gabinete, señor Miguel Amadeo, doctor Miguel Amadeo, abogado. Bueno, muchas gracias, Armando, por invitarme. Siempre es un gusto venir a tu programa. Gracias. Bueno, menciono que hace poco, a 14 años de su fallecimiento, se le rindió un merecido homenaje al doctor Raúl Alfonsín, con una ofrenda floral en el monumento a su memoria, en la plazoleta que lleva su nombre. Debes haber estado allá. Sí, estuve. También hubo actos por Malvinas, una vigilia, desayuno en el Consejo Deliberante, homenaje a los combatientes en el monumento de Alsina y Mateu. También menciono que se ha llegado, y esto sí lo dejo para comentario del doctor Amadeo, se llegó a un acuerdo con los gremios municipales, de los gremios municipales con el departamento ejecutivo que encabeza el doctor Rato. Ese acuerdo, bueno, viene a dejar como un mal recuerdo el momento en que no pudo Rato pronunciar su discurso de apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, y se le está pidiendo ahora, te pregunto, a Rato que vaya y lea su discurso cuando pueda, supongo. Sí, bueno, a ver, con respecto al acuerdo de los gremios, sí llegamos a un acuerdo afortunadamente con los 3 gremios. Esta es la primera vez desde nuestra gestión que logramos un acuerdo por unanimidad. Con los 3. Con los 3. ATE municipales y UPCN. Quedamos en un incremento del orden del 40% para los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Y en junio nos sentamos nuevamente para retomar los plazos que siguen. Tomando en cuenta que la inflación no es probable que pare. No, pero además, cada momento del país te generan distintas características a los acuerdos paritarios. Hoy prácticamente es imposible celebrar acuerdos largos, o los municipios que celebraron acuerdos largos les va a ser muy difícil no reabrirlos antes de que venzan los cronogramas acordados, porque hoy estamos atravesando una situación económica de una inflación que el gobierno nacional no logra estabilizar, que está fuera de control, una incertidumbre y una volatilidad que hace que todos los esfuerzos que uno hace para llegar a acuerdos razonables después quedan desdibujados por los números que insisto, la inflación, que es toda responsabilidad del gobierno nacional, porque en ese sentido no hay corresponsabilidades, sino es una responsabilidad exclusiva y excluyente del gobierno nacional, que no logra establecer políticas monetarias que generen primero una estabilidad en la inflación y después un descenso. Todo lo contrario, cada vez aumenta más rápido. Y eso obviamente que golpea el bolsillo del trabajador y también golpea en las finanzas del municipio, porque todo termina generando un nivel de costos que es muy difícil sostener y afrontar, porque los ingresos no tienen la misma inercia, ¿no? Los ingresos siguen siendo los mismos e incluso peores, porque la cobrabilidad, producto también de las condiciones económicas que atraviesa el país, está cayendo, y la coparticipación también.
Entonces, tenemos costos que no paran de crecer e ingresos que están en una inercia a la baja. En ese escenario, que hay que administrar recursos que son escasos, bueno, vamos buscando los mejores acuerdos posibles. Afortunadamente, en este caso, con independencia de la crisis que tuvimos, que es real y que existió, no solo en la apertura de sesiones extraordinarias, que no estuvo bien lo que pasó y que lamentablemente debimos haber encontrado un marco de entendimiento para que el intendente pudiera hablar, y después uno puede cuestionar o no, pero bueno, no lo logramos. Y también con un paro de más o menos una semana, que a través de la intervención del Ministerio de Trabajo también se logró calmar. Pero bueno, eso forma parte de la historia pasada, ha dejado aprendizaje para todos y trabajaremos para que no se repita. Bueno, en general, en el país, el reclamo o la aspiración es cómo resolver lo que suelen acordar opiniones de distintos sectores, resolver la dificultad que produce el tamaño, el costo, la dimensión del Estado. No sé, esto en los niveles nacionales, provinciales y municipales, en cada caso tendrán que ir los ciudadanos apoyando o no apoyando con el voto. Ahora vamos a las PASO, a las autoridades en uso de sus poderes. Sí, bueno, estas son más cuestiones de macro, ¿no? Nosotros tenemos una idea y lo que tenemos que tener es un Estado que esté en condiciones de abordar y resolver los reclamos de la comunidad, porque para eso estamos y para eso nos votaron, a través de mecanismos de financiación que sean disponibles, que estén disponibles. Y hacemos todos los intentos posibles para poder cumplir en todos los frentes, no solo lo laboral, sino también el sistema de salud, los insumos hospitalarios, la infraestructura urbana, el mantenimiento de los espacios verdes, la prestación de los servicios públicos, la seguridad. También ha habido un proceso en los últimos, no sé cuánto decir, 10, 15 años, o tal vez, no sé, o un poco más también, una paulatina transferencia de responsabilidades a los municipios. Hace muchos años los municipios tenían responsabilidades mucho más limitadas de las que tienen hoy. A través de la crisis del 2001, cuando hubo una crisis de representación y los gobiernos locales, por su inmediatez, tenían una relación más directa con la gente, fueron asumiendo. Pero antes no tenían la responsabilidad de seguridad que tiene hoy un municipio, la responsabilidad en la generación de empleo que hoy tiene un municipio, el cuidado del ambiente, la cuestión educativa, ¿no? La cuestión de la salud, que eran cuestiones que muchas veces tenía responsabilidad exclusiva de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, que fueron paulatinamente transfiriéndose, y no en todos los casos transfiriendo los recursos, porque es muy común en nuestro país que le transfieren a los municipios las responsabilidades, pero no le transfieren los recursos, y esos recursos los tiene que afrontar con sus propios. Ahora viene una coparticipación, el famoso CUT, ¿no? Que es un factor incidente, ¿entiendes? Y la mitad de nuestros ingresos. Por lo menos ese 50% de nuestros ingresos, la coparticipación. Que tuvimos una disminución de alrededor de 120 millones de pesos, comunicado por el Ministerio de Economía después de que cerráramos presupuesto. Lamentablemente fue así. Tendrán sus razones. Nosotros creemos que no, y estamos obviamente intercambiando documentación para demostrar que es un error, pero esas cosas llevan tiempo. Y muchas veces con muy poco margen ¿El presupuesto 1.400 millones, una cosa así? No, está alrededor de los 5.000 millones de pesos. Ahora, sí, claro. Sí. No, son otros números. Los municipios tienen otra dimensión. Pero bueno. Yo estoy recordando un presupuesto de hace un rato. No, mucho rato te diría. Pero bueno, tiene que ver con lo que te decía, ¿no? Con la multiplicidad de responsabilidades y de roles que hoy tiene un intendente que antes no tenía, y que yo coincido que está bueno, porque quien está en mejores condiciones muchas veces de poder resolver problemas concretos es quien está más cerca del territorio, y en este caso son los municipios. El hecho de que Areco sea un
mecanismo de atracción de turistas por muchas razones, genera una cantidad de, de temas a resolver para el municipio también, ¿no? Desde el área de cultura y turismo. Sí, hoy el turismo en San Antonio Areco tiene más o menos definido su identidad, es un turismo de cercanía, vinculado con lo tradicional, con los artesanos, con las estancias, con todo ese folclore y esa cultura por un lado, después el turismo que tiene que ver con el disfrute del espacio público, que es lindo y que es muy abierto. La costanera es otro ejemplo de esto. Y tenemos también personas que vienen a pasar el fin de semana y poder disfrutar de las características de un pueblo de 30.000 habitantes en el interior de la provincia de Buenos Aires. La verdad que en ese sentido Areco ya se ha ganado un lugar y tiene una identidad. Siempre hay que mejorar, siempre hay que ofrecer más y mejores servicios para tener más y mejor turismo. Las obras públicas son muy importantes, tanto sea desde fuera al pueblo, incluyendo una muy importante que es resolver algún problema de confusión de tránsito en la ruta. Sí, es un poco más grave que un problema de confusión. Es una obra mal hecha e inaugurada fuera de tiempo que generaba posibilidades de errores graves. Posibilidades no, ya se ha costado vidas humanas incluso. Claro, por eso digo. Ahora, bueno, habían iniciado el proceso de construcción, pero bueno, ahora está un poco pausado. Pero hoy Areco tiene, en términos de obra pública, en el día de ayer, el intendente Rato fue a la provincia de Buenos Aires, a La Plata, a la gobernación, a firmar el convenio de municipios a la obra, que antes era el Fondo de Infraestructura Municipal, por alrededor de 120 millones de pesos, que le va a llegar a San Antonio para hacer obras de pavimento y una obra hidráulica en el barrio Prado. Eso es primero. ¿Esto se conecta con propuestas de obra? Sí. El formato es, vos ya tenés una fuente de financiamiento asignada, vos lo que tenés que hacer es un proyecto ejecutivo para decir en qué lo vas a ejecutar. Si están de acuerdo, ya te liberan los fondos, que no los liberan después por otras cuestiones, pero formalmente estaría aceptado. Esa es una obra pública importante que tenemos. La otra obra pública importante que tenemos es la ampliación de la planta de tratamiento cloacal, que va a generar una capacidad de tratamiento para los próximos 40 años, que también está en curso. Otra obra pública que también está en curso en San Antonio Areco es un nuevo complejo. Local, eso es sanear, ¿no? No, eso es en realidad, sí, es municipio ENOSA. Después la va a operar sanear, porque está dentro de la concesión. Otra obra pública que tenemos es la construcción de viviendas linderas al barrio Papa Francisco, que va a ser un esquema también de financiamiento por Procrear, que también viene bien. Hoy justo tuvimos una reunión con el estudio, con la empresa constructora, porque bueno, hay que hacer ajustes. Otra obra pública importante que tenemos es en Villalía, la construcción, hemos hecho un convenio urbanístico donde San Antonio Areco va a tener 18 lotes para venderlos o hacer un complejo de viviendas, que también estamos ahora con las audiencias públicas la semana que viene para poder modificar el COT y poder permitir eso. Quedan unas manzanas para los dueños del predio todo, ¿no? Claro, los convenios urbanísticos, vos haces el municipio hace obras de infraestructura y el propietario paga esas obras con terrenos. Esos terrenos que recibe la municipalidad los incluye en un programa de acceso a la vivienda. Y a partir de ahí se generan los programas Habitar, para simplificar. Tenemos algo similar en San Antonio Areco con un excedente fiscal. Después tenemos también la construcción de una farmacia en Dugan. Se llama Boticario porque no vende, tiene algunos remedios que no se venden, creo que los psiquiátricos. Pero Dugan en un futuro no muy lejano va a tener un boticario, que es casi una farmacia, que eso va a generar. Además en Dugan hicimos toda la construcción de la red de cámaras, tiene alrededor de 10 cámaras, que eso está mejorando mucho las condiciones de seguridad, lo mismo que en Villalía. Y también estamos cerrando un programa de bacheo y de mantenimiento de las calles urbanas. Eso es un poco, te diría en líneas generales, cuando hablabas de obra pública,
que tenemos pensado. Y después, bueno, obviamente que estamos aplicando líneas de financiamiento para mejorar la costanera, el anfiteatro y demás, que estamos ahí. Villa Lía también tiene algunas obras previstas. Villa Lía tenemos un programa de bacheo de calles que están muy deterioradas, que vamos a arrancar bastante rápido. Estamos reformulando la delegación porque ya estaba en condiciones bastante complicadas. Y también estamos reformulando la delegación de Dugan, que además de ser una delegación va a ser un museo, porque la construcción de ahí, haciendo cruz con la Plaza Galarza, es una construcción muy vieja, tiene un atractivo cultural muy importante. Dugan tiene un potencial turístico enorme. Y en Villa Lía tenemos bastante ordenadas las calles, con sus drenajes, sus cruces y con su consolidación, pero hay 2 o 3 calles que hay que hacer todo un bacheo, calles de asfalto. Y después, y estamos trabajando fuertemente en una asignatura pendiente que tenemos y que está a la vista, es fortalecer los servicios públicos. Areco ha crecido a una velocidad que no ha crecido del mismo modo el equipamiento para atenderla, los recursos humanos y operativos. Hoy tenemos un problema muy marcado con el barrido. La barredora que tenemos resuelve, pero requiere un alto mantenimiento y requiere, y permanentemente se rompe. Lamentablemente, de un costo terrible. sí, es muy cara, es muy útil para algunas calles. Esa barredora, según los que saben, es una barredora que es más para pueblos más urbanos, ¿no? Donde no haya tanta calle de tierra, porque no termina de tener la fuerza necesaria para hacer una limpieza potente, ¿no? Pero bueno, te resuelve, obviamente, en velocidad y en eficacia. Pero sí reconocemos un problema con el barrido, que estamos analizándolo y lo vamos a resolver en lo inmediato. Y bueno, y ahora por una cuestión estacional vamos a empezar a tener una presencia de ramas importante. Y en esto sí reconocemos la responsabilidad que nos toca, pero acá el vecino es un aliado estratégico. De nada sirve todo lo que hacemos si el vecino no colabora con algunos comportamientos. De sacar la basura en los suelos que hay que sacarla, de las ramas en las condiciones que hay que sacarla, los días que hay que sacarla. Si el contenedor está lleno, no seguir poniendo basura alrededor, porque después vienen los perros y la rompen y diseminan. Pero bueno, terrible. Ese cambio cultural. De todas maneras, también la planta de reciclamiento que acá está funcionando genera recursos. Sí, eso la verdad es que genera recursos de muchas maneras. No solo genera recursos porque se venden y eso se paga un precio, sino porque además el ahorro que te significa los costos que te evitas de transporte de esa misma basura hacia AMSE, claro, que es un montón de plata porque terminas trasladando papel o cosas reciclables que en general no tienen mucho peso, pero sí tienen mucho volumen. El resultado de la sustitución del modo anterior por el actual es positivo, o sea, deja recursos. Totalmente. Primero, genera mano de obra, que eso siempre es importante, porque hoy tenemos empleados municipales más una cooperativa trabajando en eso, en primer lugar. En segundo lugar, con la venta de los residuos se ingresan dinero que se financia la operación. En tercer lugar, te reduce la cantidad de residuos que vas a hacer. Ojo, estamos muy lejos de los números ideales. Y después también va generando en tu comunidad un concepto de cuidado del ambiente y sustentabilidad que siempre es positivo. Porque hoy mucha gente ya recicla, separa la basura. Entonces, esto es todo muy lento y gradual. Hoy logramos algo interesantísimo, que es que la gente por lo menos separe lo húmedo de lo seco. ¿No? Vos ves las campanas verdes, claro, sí. Acá están todas saturadas. Tenemos que comprar más porque con las que tenemos no se. La mayoría de la gente está respetando eso. Sí. Algún descuidado por ahí. Sí, todavía no está. Hay algún inconsciente, ¿no? Claro, pero el haber logrado esta actitud o esta decisión de separar lo húmedo de lo seco es un logro enorme. Ahora estamos trabajando que de lo húmedo, de lo orgánico, se separe lo que va al basural de lo que se puede compostar, ¿no? Verduras, en general verduras, cáscara de huevo, cuestiones que no sean, digamos, alimentos de origen animal, uno los puede compostar. Y la verdad es que quienes atravesamos esa experiencia, es impresionante la poca cantidad de basura que dejaste después en el contenedor o en el cesto de afuera, si vos lográs esa práctica. Así que
Estamos trabajando con eso, con los cuidadores ambientales, que es un muy lindo programa que hacemos en coordinación con APROPTIS, para que chicos que tienen alguna discapacidad tienen un empleo, donde colaboran en distintas campañas de concientización. Estamos con la campaña de aceite usado, que el producido de esa venta, los gastronómicos, el aceite que ya no pueden usarlo para comestibles, tiene un circuito secundario, se vende. Viene una empresa, te lo recoge y te lo paga. El producto de esa venta se lo donamos a Corazones Vagabundos. También tenemos otro programa ambiental que se llama Tu Barrio Más Limpio, donde, acordado a través de las redes sociales, dejamos un contenedor en un barrio para que la gente deje chatarra ferrosa doméstica, ¿no? Que se llama así. Y eso también, después esa chatarra se... Han andado recogiendo o recibiendo artefactos viejos. Claro, esa es otra campaña, la de los residuos electrónicos, que también tiene un circuito. Ah, y me había olvidado, y otra de las obras públicas, te diría una de las más importantes que tenemos hoy, que se financia con recursos municipales, es la ampliación del Hospital Emilio Cervoni, con la construcción de 4 quirófanos y una nueva terapia intensiva que va a tener 8 plazas. 4 quirófanos, uno de alta complejidad, que va a ser un hito en la infraestructura hospitalaria de San Antonio de Areco, porque vamos a estar con un hospital de primer nivel, ¿no? Estamos trabajando, ya estamos con las fundaciones y vamos a seguir avanzando. Esto es un convenio, una articulación público-privada, donde hay una asociación que se llama Asociación Área Crítica, cuya función es recolectar a través de donaciones y de otros tipos de actividades los recursos para que se pueda financiar esto, y la obra está a cargo del municipio. Claro, ahí eso está conectado directamente. Bueno, ayer llovieron desde 60 milímetros hasta 100, más de 100 milímetros. Más de 100 en algunos lados. Y ahí viene inmediatamente el terror de los vecinos. Un terror infundado, y de hecho ya tenemos un informe ambiental que dice que este terraplén no incide en ningún tipo no incide en el curso de agua. En la cuenca, en el valle de inundación, es irrelevante. ¿Qué? ¿No tuvo consecuencias lo de anoche? No, ni las va a tener, porque no va. ¿Se ha logrado una salida más rápida del agua? Sí, pero a ver, si querés te doy el informe para que lo puedas leer en profundidad, pero es un puntito esto. Cuando vos mirás la cuenca, sí. Es un puntito microscópico el terraplén, que además es la extensión de una construcción ya existente, hay todo un paredón alrededor, no cambiamos en nada la fisonomía del lugar. Hubo sí... No, al margen de eso. De hecho, el agua está... Sí, no hubo ninguna casa. Desborde del río. El río estaba al límite, pero era producto de la cantidad de agua que llovió, aguas arriba, que va llenando todo un embudo, pero la presencia de este terraplén no modificó en nada lo que en definitiva pasó respecto de esta inundación. Y mucho menos va a incidir cuando se concreten las obras de ampliación del puente de la Ruta 8 y la ampliación del cauce del río Arego, que son 2 obras que están proyectadas y adjudicadas, pero que todavía no arrancaron. Sí, y la Ruta 41 también es otro tema importante, con la planta número 2 de energía eléctrica. Claro, pero 41 y Durán, ya nos vamos a la otra punta del Eco. Eso también es otra obra necesaria que también generó mucha discusión el año pasado. ¿Cómo no? Donde un grupo de vecinos se manifestaron claramente en contra por el impacto en la salud / en la cuestión urbanística. Pero también hicimos lo que tenemos que hacer. Primero someter eso a una discusión abierta en una audiencia pública, informes técnicos, sí. Y a veces cuando estás en el gobierno, o muchas veces cuando estás en el gobierno, y se presentan esta tensión entre el interés colectivo y el interés individual, la respuesta de qué es lo que uno tiene que hacer es clara. Un tema, para el que no está en el detalle y que uno puede estar súper equivocado, es ese pronunciamiento en contra de unos vecinos y un profesional de la abogacía, Mancuso, donde, se
sentencia a incluso estar un tiempo sin ejercer la profesión y también se sentencia a una indemnización, ¿no? No, bueno, la indemnización, esto se inició en la gestión Lo anterior. estoy preguntando para entenderlo. No, te lo explico rápidamente. En la gestión anterior, el municipio hizo un programa de viviendas en un terreno propiedad municipal, que era lindero a un vecino de San Antonio de Areco. El vecino de San Antonio de Areco entendía que ese terreno era de su propiedad producto de unos derechos posesorios que invocaba. ¿Derechos de? Posesorios. Es decir, perdón, pregunto para que entendamos todos los no legales. Derechos posesorios significa permanencia en un lugar sin haber sido combinado a irse. Claro, o sea, tiene que ver, a ver, permanencia en un lugar sin haber... Esto es una herramienta que no es este el caso, pero intentaron asimilarlo de la famosa prescripción adquisitiva o usucapión. Es decir, cuando vos durante 20 años tenés actos posesores y actúas como nadie se opuso, pacífica, pública, ininterrumpida, haces un juicio de posesión y ese juez, y si lograste probar estos actos posesores a lo largo de los 20 años, te convertís en dueño. Él invocaba algo similar a eso. No tenía ni juicio, no tenía plan, no tenía nada. Entonces, ¿quién era el vecino? Vecino. Que es patrocinado por el abogado que vos mencionaste. Entonces, como lo mencionaste vos, el guión te lo va a hacer a vos, no a mí que no lo mencioné. Entonces, porque nada. Es ilegal mencionarlo. No, ya sé, digo porque siempre está buscando foco. No, de todos los días aparecen cosas nuevas. No, siempre todo va. No, pero te sigo explicando. Creo que todo, hasta donde yo lo veo con mis 50 años de experiencia en esto, todo va al sentido común. Bueno, te sigo contando la historia. Entonces, hubo una discusión entre el municipio que estaba haciendo los primeros trabajos para identificar los lotes, amojonarlos, limpiar el lugar. Eso derivó en una causa penal, donde el municipio denuncia el comportamiento tanto del vecino como del abogado. Esto fue en el 2019. Al cabo de 4 años de trámite, finalmente la justicia de Mercedes dictó una sentencia condenando al vecino a 3 años de prisión en suspenso, al abogado a 2 años de prisión en suspenso y 4 años de suspensión de su matrícula. ¿Por qué? Porque consideró la justicia que es lo que corresponde cuando, y es así, porque el Código Penal así lo dice, cuando un abogado comete un delito en el ejercicio de su profesión. Y le devolvió el terreno a la municipalidad para que la municipalidad siguiera según su estado. Así que eso fue un tribunal de primera instancia. Claro, un juzgado correccional. Pero ahí no se discutió. ¿Hay una apelación? Y seguramente la va a haber. Totalmente que la va a haber. Todavía no vencieron los plazos. Pero en esta instancia no se discutió ninguna reparación o indemnización. O sea, al no haber nada definitivo, por decirlo así, sentencia definitiva, sería la Suprema Corte de Justicia eventualmente, ¿no? Sí. Arriba. Si no hay nada definitivo, todo sigue igual como era entonces. Relativamente, porque el municipio sigue siendo, digamos, el titular registral, los boletos siguen generando efectos, pero bueno, ya será una cuestión a analizar desde el punto de vista legal. Lo que te estaba explicando era cuáles eran las consecuencias de esta sentencia. Hablando de seguridad, en este momento se está haciendo una cantidad de cosas en seguridad y entre ellas surgió el decomiso o la extracción de unas plantas sospechosas de ser materia prima para droga. A ver, acá yo te diría que... Yo te estoy preguntando las cosas que yo como vecino creo seguro. Que otros vecinos querríamos saber. La municipalidad tiene una secretaría de seguridad, pero la policía... Que está a cargo del señor Ojeda. Exactamente. El responsable político de la seguridad es el intendente, pero orgánicamente la policía depende del Ministerio de Seguridad, ¿correcto? Y ahí se da un doble comando que genera a veces muchísimas discusiones, por un lado. Nosotros tenemos como responsabilidad exclusiva nuestra la seguridad vial, la cuestión de inspectores de tránsito, la cuestión de transporte. Ahora, el manejo de las fuerzas de seguridad, si bien coordina el secretario de seguridad, el jefe máximo del comisario de San Antonio de Areco es Sergio Berni, no Ojeda.
Entonces, eso en primer lugar. Después, lo que viste vos de las plantas, en realidad es una investigación judicial, Sí, sí. donde ahí sí el municipio no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros difundimos esos hechos porque son importantes para que la gente vea qué es lo que ocurre en nuestra localidad y tomen los recaudos que tengan que tomar. Pero eso es 100% responsabilidad de la Fiscalía, que en Areco tenemos una ayudantía fiscal, que eso es muy útil, ¿no? Porque es una especie de fiscalía descentralizada que sin llegar a ser una fiscalía es la presencia del Ministerio Público en tu localidad, que eso es muy, muy conveniente. Qué difícil el laburo ese que tenés. Ah, Hay que como estar. todos los laburos tienen La agenda del intendente la maneja o la conoce o comparte el jefe de gabinete. Y el gabinete es toda la secretaría, subsecretaría y dependencias de todos los niveles. Sí, es el sitio donde se encuentra la burocracia estatal en el buen sentido de la palabra y las necesidades de la comunidad. Porque toda cuestión tiene que tener un procedimiento, porque en la cuestión pública la forma hace al fondo de la cuestión. Entonces hay que tener sus recaudos, y hace que muchas veces los tiempos del Estado son más lentos que las necesidades, y ahí es donde fallamos muchas veces como municipio. Esta agua que cayó ahora, se espera que por su volumen nos ayude con limpiar un poco. Yo creo que sí. Las cianobacterias. Sí, sí. Yo creo que sí. La realidad es que la provincia de Buenos Aires estableció un cianosemáforo, ¿no? Que depende de las características de estos organismos, es el nivel de riesgo. Y llegamos a estar en el rojo, que es lo más, eso es tóxico para la salud humana. Ahora, ¿por qué el río Areco tenía esto y no otros ríos? La verdad desconozco, no tengo herramientas para poder determinarlo, pero para nosotros fue un problema porque, sobre todo en el verano, el río se usa y el río tiene una extensión tan vasta que es muy difícil estar en todos los lugares. Además de que era muy difícil muchas veces alinear comportamientos para que cuando venían todo el conjunto de turistas de municipios aledaños respondieran a las indicaciones de que no se metieran o no consumieran pescados extraídos del río. Por suerte no tuvimos reportes importantes en nuestro hospital de gente que haya tenido un problema de salud producto de esto, que no es una contaminación, es la consecuencia de la falta de lluvia y la sequía. ¿En qué medida, tienen ustedes preocupación, por el riesgo de desabastecimiento de gas que pueda generarse por el paro? Y lo estamos siguiendo desde el municipio. Porque hay gente que cocina. No, ya por ejemplo algunas consecuencias hay porque esta empresa que antes proveía garrafas para algunas cuestiones municipales, ya hay otra, por suerte hay otra, ¿no? El espacio que dejó fue cubierto por otra empresa, pero la realidad es que esta empresa... otra empresa que provee garrafas. Claro. Eso es vital para algunos. Y sí, de vida a muerte. Sí, eso también muchas veces, este tipo de conflictos también desnuda cómo Areco es un planteo que nos tenemos que hacer los que estamos en el gobierno y que se lo va a tener que hacer los que vengan cuando nosotros ya no estemos más, que es Areco está creciendo a una velocidad que no la está acompañando la infraestructura. Terrible. Pero cuando la infraestructura es de todo tipo, hoy, por ejemplo, queda chico el colectivo Villalía. Queda chico y la empresa que tiene un solo colectivo. Y sumar otro colectivo más es un proceso que lleva tiempo. Si es que lográs que alguien quiera venir a cubrir una ruta determinada, porque las matrículas de las escuelas, te decía, el sistema de transporte, el estado de las calles, por suerte el hospital lo vamos a ampliar para poder acompañar esa demanda, por suerte la planta de tratamiento se está ampliando para acompañar ese crecimiento, pero hay que estar muy atento a la necesidad de vivienda, que es tremenda. El equipamiento para instalar cunetas es muy útil, ¿no? Sí, el cordón cuneta. El cordón cuneta. Sí, lo tenemos ahí operativo y ya tenemos la cuadrilla, porque hay que saber usarlo.
Ya en Villalía lo usamos, se anduvo bien, en Areco lo usamos, se anduvo bien, ahora estamos eligiendo calles para empezar a trabajar en eso. Bueno, ya hay algunas calles que se están arreglando, que tienen desniveles y problemas. El Badén sí, eso lo pudimos resolver afortunadamente. Sí, acá hay uno al frente. Sí, estaba viendo recién. Sí, es terrible. Claro, por eso, Del tiempo de Lupini que no se cumple. Sí, ahí estabas viendo por qué tenés esa acumulación de agua y tenés boca de tormenta. Porque eso, claro, hay boca de tormenta, pero igual se levanta ese. Se llena por la diferencia de nivel, claro. Areco tiene un problema. Yo le preguntaba al encargado de ustedes. Bueno, me dice que está en la lista. Sí, me imagino que hay que comer una parte del hormigón para que tenga un sentido de escurrimiento. Pero tenemos, a ver, todo Kegles no tiene boca de tormenta y no las va a tener en el corto plazo porque implica una obra de una magnitud enorme. Tiene boca de tormenta y tiene un colector al lado. Claro, pero ahí por Belgrano, pero cuando vas desde Smith hasta Belgrano no hay nada. Entonces, eso hace que cuando llueva el agua. Además, que, a ver, todo es una suma de cosas. Porque vos tenés calles que no tienen boca de tormenta, pero también tenés vecinos que desagotan sus pozos a la vía pública. Y que entonces uno inspecciona, notifica, pero es una pelea que terminás dando, pero que si el vecino finalmente no toma la decisión de no hacerlo más. Es muy difícil. Sigue en marcha la ampliación de la planta depuradora. Claro, y conectado con eso, también otra obra pública que tenemos importante es el recambio de las redes en el casco histórico. El recambio de redes. Bien. Tienen las redes, las conexiones de agua corriente tienen más de 50 años. Y que son un material que ya... ¿Se está trabajando en eso? Sí. Ahí lo que estamos buscando es un poquito más de velocidad porque está generando un trastorno a la vida cotidiana que ya es momento de ir terminándolo. Para hablar de una cosa, digamos, a considerar con buenos ojos, el premio académico al doctor Cruz. Bueno, eso sí. Muy, muy importante. Durante la pandemia pudimos ver no solo que tuvieron una visión muy apropiada y conveniente para Areco, de él, Fernando Espina, Mariana Fernández, sino lo que veíamos en ese momento era el respeto que tenían ellos en el mundo académico cuando se hacían reuniones y cuestiones vinculadas con equipos de trabajo, y la verdad que esto fue la coronación de alguien que le ha dedicado toda una vida a la medicina y que evidentemente lo hace muy bien. Nosotros en la pandemia tuvimos la fortaleza de poder anticiparnos a casi todos los problemas. Cuando todavía no había circulación viral, ya teníamos un mecanismo de detección temprana que nos permitía cortar las cadenas de contagio con mucha velocidad. Cuando se empezó a notar que los procesos de internación agudizaban la situación del paciente, ya teníamos un hospital de día que le daba al paciente toda la seguridad de estar en un tratamiento, pero que podía volver a su casa. Cuando se estaba discutiendo cuáles eran las mejores vacunas, ya teníamos un ensayo experimental del suero equino epidinmune que también logró salvar un montón de vidas. Cuando se empezó a ver un faltante no de oxígeno, sino de tanques para oxígeno, ya por recomendación de los médicos habíamos quintuplicado la capacidad de oxígeno. Es decir, ellos siempre nos anticipaban los escenarios con la anticipación suficiente para que nosotros pudiéramos ejecutarla. Después fue también responsabilidad del intendente haber puesto esto en la prioridad de su gestión y haber tomado la decisión de afectar un montón de recursos que fueron enormes y que nos... Mira, yo en la semana pasada tuve una reunión con los empleados del Corralón porque había habido unos cambios de áreas y de responsables, y bueno, me pareció que correspondía que yo fuera como jefe de gabinete a explicarla y a responder cualquier duda o inquietud que tuvieran. Y una de las inquietudes eran por qué no habíamos recambiado los equipamientos, que ya estábamos entrando en nuestro cuarto año de gestión. Y yo lo que les explicaba, sin ánimo de dar excusa, pero sí que fue una descripción, fueron 4 años, pero los primeros 2 tuvimos que poner todos los recursos en un lugar muy específico. El primer año en la pandemia, y yo te digo que nosotros recién en octubre del 2021 empezamos a
a aflojarle a todo lo que tenía que ver con la afectación de recursos de la pandemia, pero el 2020, todo el 2020 y la mitad por lo menos del 2021, plata que iba a financiar porque todos los tratamientos que teníamos tener un costo muy alto en insumos y en recursos humanos. Así que de esos 4 años y 2, lamentablemente, después sí, obviamente que tuvimos errores como los tiene todo el mundo y como vamos a seguir teniendo, tratamos de tener la menor cantidad de errores posibles o por lo menos no equivocarnos siempre lo mismo. Hay consejos provenientes del área de medicina de ser muy prudente por la posible presencia del dengue. Bueno, ahí tenemos nuestras campañas, nuestra dirección de zoonosis trabajándolo y bueno, y al ECO lo tenemos, por lo menos lo tenemos identificado y abordado. Hablemos de la importancia de la presencia de la UNSADA, que es permanente noticia, ¿sí? Como la reciente graduación de 68 nuevos profesionales la semana pasada. Sí, la UNSADA es una ventaja y una fortaleza enorme para San Antonio tener una universidad nacional gratuita que todos los años tiene más alumnos que van cerrando su ciclo. Tenemos por suerte, y eso es un mérito del intendente y del rector, muy buena comunicación, trabajamos mucho, tenemos muchos proyectos en común donde vamos explotando las fortalezas de cada institución. Y claramente somos aliados estratégicos para el desarrollo de nuestra comunidad. De hecho, nosotros cuando buscamos profesionales, nuestro director de medio ambiente es egresado a la carrera de ciencias ambientales de la UNSADA, por ejemplo. Y cada vez que surge una posición, nuestra primera búsqueda es en algún egresado de la universidad. A veces lo logramos y a veces no, por un tema de incumbencia, pero claramente coincido que es muy importante y hay que seguir apostando. Como el hospital gratuito que tenemos, ¿no? Sí, gratis no es nada. Gratis no es nada. Alguien lo paga siempre. Sí, bueno. Pero para el usuario. No, seguro. Para eso es. Para el que llega con un problema de salud, tiene atención gratuita. Absolutamente. Si no tiene cobertura social, el Estado tiene programas de asistencia y bueno, y eso hace, sobre todo en la emergencia, ¿no? Que es donde nos iguala a todos. Y por eso es importante esta ampliación que estamos haciendo del área crítica. Sí. Esto de puericultura, que también hay un área. Sí, de salud, de psicología perinatal y puericultura. Sí. Esto es un servicio médico más que se suma para acompañar a la mamá y a su bebé en todos los primeros pasos de la maternidad, ¿no? Que tiene que ver con esta visión integral que tenemos de la salud, que tan importante como ellos son los agentes sanitarios que tenemos recorriendo la localidad de San Antonio de Areco, Dugan y Villalía, con lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, que es una presencia permanente del Estado en cada una de las casas, relevando situaciones de la demanda no percibida, la persona que tiene una enfermedad pero que no lo sabe porque no se hace ningún control, la embarazada que va recién al hospital a los 6 meses, bueno, que eso después muchas veces generan problemas que son más difíciles de resolver. Con este programa de salud territorial, con la atención primaria de la salud, con los agentes sanitarios, lo que buscamos es no solo tener un diagnóstico del estado de salud de nuestra comunidad, sino que además hacer un seguimiento desde muchos puntos de vista. Cómo está constituida sus familias, qué servicios públicos tienen, tiene agua, no tiene agua, corriente, no tiene agua corriente, trabajo, no trabajo, qué estudios tienen, secundarios, completos, incompletos. Vamos haciendo todo un mapa y a partir de ahí extraemos un diagnóstico y vemos qué política podemos hacer para mejorarlos. Hay un programa, no sé si lo mencionaste, si lo planteé, para asistencia o apoyo a emprendedores. Sí, esto es desde la Secretaría de Desarrollo. Lo que hacemos es, nosotros el diverso entramado económico de San Antonio tratamos de empujarlo de distintos lugares. Desde lo macro, hasta el parque industrial, que ya probablemente no nos queden más lotes por vender. Creo que si cerramos los acuerdos que nos quedan, se vendieron el 100% de los lotes, que es la empresa ya consolidada que quiere ampliar. Hay una empresa que está atendiendo los problemas del parque, ¿no? Sí, ¿cómo? Hay una empresa contratada para la
para algunas obras en el parque industrial. Sí, bueno, hay varias. Tausi Mix haciendo el anillo de hormigón, que son los caminos interiores, y está Sí. Cooperativa Lara terminando la red eléctrica. Sanear terminó la red de agua. Nosotros como municipio tenemos un galpón que vamos a destinarlo a una incubadora de empresas, que ahora estamos haciendo el piso. Y después hay de todo, empresas de todo tipo. ¿El espacio es ampliable? No, pues aparte está el aeródromo ahí que nos condiciona cualquier tipo de ampliación. Pero así como tenemos el impulso... El espacio del aeródromo va a quedar como tal, ¿no? Sí, no hay mucha opción para modificarla. La verdad es que... Es decir, hay una pista de... Sí, pero es muy corta, tiene 600 metros y eso en términos de la aeronavegación no es nada. Y, bueno, entonces, es una avioneta. sí, pero bueno, ya eso cuando asumimos estaba así y hubo que continuarlo en esas condiciones, porque el parque industrial también es necesario para el eco. Pero así como impulsamos desde esa óptica también, y esto la impronta de la Secretaría le ha dado un empuje enorme a las pequeñas unidades productoras de alimentos o los artesanos o los pequeños emprendedores, que son personas que arrancan en el garaje de su casa o en la cocina con un emprendimiento. Nosotros le damos una mano en el proyecto de negocio, saber qué es lo que quieren hacer, si se sostiene o no se sostiene, damos nuestros aportes, después los podrán seguir o no, le damos una mano en una habilitación simplificada y si cumplen con esos requisitos podemos darle también un financiamiento para que puedan comprarse una maquinaria o insumos, que es a través de los microcréditos, que lo que se hace es, se retroalimenta. Yo saco un crédito de 100.000 pesos a devolver, no sé, en 10 cuotas de 10. Bueno, esos 10.000 pesos van a un fondo que después se prestan a otro. Entonces, cada emprendedor no le debe al municipio, le debe al próximo emprendedor. Y hoy tenemos una cobrabilidad cercana al 95%. El nivel, 95%. Por esta mística que se creó de que un emprendedor va ayudando a otro emprendedor. Y después van creciendo y ya cuando la pupa le queda chica, se habilita como un comercio más y bueno, y crece. Y Areco tiene, más de 10 artesanos de cervezas, tiene 6 o 7 alfajoreros. Antes estaba la olla de cobre, ahora hay la olla de cobre, el arequere, hay como 5 o 6 más. De hecho, vamos a armar un encuentro dentro de poco para eso. Bueno, ahí caemos en el tema de Adam Smith hasta ahora, es decir, la demanda genera oferta. Sí. Y la especialización, que también hablaba de Smith, ¿no? Y que cada uno se pueda especializar en lo que tiene una ventaja comparativa y competitiva, que eso, la verdad, y aparte, lo que tratamos es después de potenciar, hacemos un encuentro del Día del Pueblo, bueno, que estén los emprendedores, hacemos un encuentro, estamos tratando de conectar todas las políticas de ambiente, la exigencia del ecovaso, que nos costó instalarlo y de a poquito cada vez más. La explosión de turismo que viene es demanda. Sí. Y eso genera trabajo. Genera competencia. Por ejemplo, helados. Helados hay varias. Sí. Había Antes estaba Macera cuando éramos chicos y nada más, creo. Sí. No más por lo que me acuerdo. Hoy tenés un montón. Sí. Y tenés también el helado. Arrancando por la confitería Nilo, sí. Que es, digamos, la más inventada. Así que bueno, eso es más o menos un pantallazo general de lo que hemos hecho hasta ahora. Quedan cosas pendientes para hacer y esas las trataremos de ejecutar en nuestro próximo mandato. No puedo, si pertenezco al gremio de los preguntones, bueno, se vienen las PASO y se vienen, bueno, ya mencionamos que Alfonsín recibió el otro día estamos hablando de los tiempos en que se vino Areco Renovación y Cambio, y que en ese empujón subió a la intendencia el doctor Teodoro Domínguez, que yo diría que ha dejado, en términos comparativos, sin desconocer la importancia de toda obra, la obra de él en materia de educación, sobre todo, fue muy importante. Esos edificios que están con un gimnasio al medio y todo lo demás que hay, ¿no? Y lo que hay adentro, ¿no? La cantidad, sí. digamos, la política educativa, Sí. que es la consecuencia de, digamos, la infraestructura educativa es consecuencia de la política educativa, la cantidad de jardines maternales es enorme.
Tremendo. Sí, bueno, con respecto a las PASO, sí, bueno, todavía falta un poco para empezar a definir. Claramente, y lo digo porque ya Francisco Rato lo ha dicho, él aspira a participar y tiene toda la vocación de presentarse en la reelección y bueno, trabajaremos para que eso ocurra y además para ganarlas, Bueno, obviamente. ya con eso me estás diciendo que vos vas a participar desde el lugar que te corresponda en la estructura que va a ofrecerse a continuar trabajando. Sí, claramente esto. En general, los procesos políticos son, en eso coincido con Duraniona, que son dos mandatos como máximo, pero hay que tratar de que sean 2 mandatos, ¿no? Uno con un solo mandato no logra Cumplir no. su proyecto. Parece mucho, pero el tiempo vuela. Y más cuando tenés una pandemia en el medio, ¿no? Pero la verdad es que... Y además, también es cierto que estos 4 años, que han sido muy intensos, también han sido de mucho aprendizaje. Entonces, uno ya el segundo mandato lo tiene un poquito más de experiencia y de... Para aplicarle lo aprendido. Sí, hay un montón de cosas que hicimos que claramente no vamos a volver a hacer. Pero bueno, también fruto de la inexperiencia o a veces de errores de cálculo que uno tiene, independientemente de la experiencia, ¿no? Repito que te estoy agradeciendo mucho que con todo lo que tenés que hacer en todo momento pasa nada. hayas hecho tiempo. No, a vos. Llegó un poquito tarde porque estaba... No, pero en el caso tuyo no es de extrañar, para nada. Bueno, y ya vamos a venir a hablar de política, vamos a venir a hablar de las cuestiones electorales, a pedir el voto también. Ay, ¿por qué no? Sí, Y eso, bueno, y eso lo van a andar, debates y eso, lo van a andar pidiendo por todos lados. De todos lados. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, un placer. Hasta siempre. Gracias a Dios lo tengo al padre párroco de nuestra parroquia San Antonio conmigo, padre Jorge. Padre Jorge. Así me conoce. Le estoy pidiendo que me cuente cómo vamos a celebrar la Pascua, cuyo día principal, ¿no? Si es que se puede decir así, es el día 9. El domingo de resurrección. Que es 9, ¿no? Es 9. Sí. Bueno, vos sabrás que este domingo fue Domingo de Ramos. Sí, el famoso Domingo de Ramos. Cuando lo reciben a Cristo. En Jerusalén. Exacto. Bueno, ahí, en este domingo que acaba de pasar, el Domingo de Ramos, Jesús entra en Jerusalén. Es el lugar donde va a morir, donde va a entregar la vida, la ciudad santa. Entonces, el Domingo de Ramos, que celebramos este domingo pasado, es el comienzo formal, oficial, de la Semana Santa. Ahí arrancamos. Es un día de alegría, el Domingo de Ramos, porque todo el pueblo, a la entrada de Jerusalén, sale a recibir a Jesús. Y sale y ponen sus mantos en el camino, y ponen ramas de árboles en el camino para que Jesús entre como Rey Salvador. Luego, adentro de la ciudad, vendrá la entrega, la traición de Judas, el juicio ante el juez Pilato, las monedas de plata, la traición y la cruz y el Vía Crucis. Y Jesús, pero Jesús, repito, el día Domingo de Ramos que acabamos de celebrar es un día de alegría todavía, porque obviamente recibimos a Jesús que va a entrar a Jerusalén a cumplir su obra redentora, para dar la vida. Él sabía lo que iba a pasar, pero hay la alegría de recibirlo a Jesús. Entonces, bueno, es todo un día de festejo. Luego ahora entramos de lleno en la Semana Santa, en lo que es acompañar a Jesús en el camino. En el camino del Calvario. En el camino hacia el Calvario. Nosotros acompañaremos en estas celebraciones a Jesús el jueves en la última cena, la misa tan importante del Jueves Santo, la Cena del Señor. Después el viernes vamos a hacer el Vía Crucis.
Qué lindo. El Vía Crucis que sale de acá de San Antonio y llega hasta San Patricio, empieza acá y termina allá. Organizan las dos parroquias. Las dos parroquias. Va a salir el viernes, repito, a las 20 horas. El viernes a las 20 es el Vía Crucis. Sale de San Antonio por calle Mitre, viene hasta Zapiola. Sí. En Zapiola dobla para allá hasta Guido, Sí. derecho hasta Guido. En Guido dobla a la derecha y en los Bomberos, creo que es Moreno, ahí hacia Vieites. Y en Vieites ya hacia San Patricio. Perfecto. Ese va a ser el recorrido. Y sí, te propongo que con la inspirada voz de una religiosa famosa, me haga alguna reflexión de: muéveme, Señor, muéveme el verte Clavado en una cruz. clavado en una cruz y y escarnecido. Es un poema de Santa Teresa de Jesús. Famoso. O sea, dice, no voy por interés al cielo. No me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni las penas del infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, Señor, tu cruz, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. O sea, es un mensaje simple en definitiva, Qué ¿no? bien lo dijo, ¿no? En definitiva, es un mensaje, quiere decir, no me mueve la promesa del cielo Sí, no vengo por interés. para vivir una vida cristiana, no voy por interés, no me mueve el miedo al infierno tan temido, lo que me mueve es el amor. Muchas gracias. El amor, muéveme ver que diste tu vida por nosotros. Te pido entonces, muchas gracias, ya sé, yo sabía quién estaba trayendo a comentar gracias. sobre la gesta, la hazaña de La Cristo. hazaña. ¿Eh? Bueno, acá tenemos el horario Ya. de todas las celebraciones que vamos a hacer, pero vamos a decirle a la gente que, porque no se va a acordar todo esto que hablábamos y los horarios y demás, y por ahí no tienen el folletito que los damos en la misa, en internet, en el Facebook y en el Instagram de la parroquia San Antonio de Está el Padua, programa. entran al Facebook o al Instagram de la parroquia y ahí están todos los horarios de Semana Santa. Gracias, adiós. Bueno, gracias a vos por este anuncio, este recuerdo a la gente, que no dejen de venir y de sumarse, acompañar a Jesús a llevar la cruz. Si acompañamos a Jesús a llevar su cruz, no tengan duda de que Jesús nos va a acompañar también y nos va a ayudar también a llevar nuestras cruces. Las cruces que en la vida de toda persona existen. Todos llevamos alguna cruz, a veces varias. Todos llevamos una cruz, todos tenemos problemas, todos tienen dolores y sufrimientos en sus vidas, pero Jesús nos ayuda y está con nosotros para llevar la cruz. Muchas Acompañémoslo gracias. a Él. Gracias a vos.